Mañana de hoy hablaremos, como de costumbre, con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás, y estará con nosotros también el licenciado Jan Peña Payano, quien es el asesor legislativo o uno de los asesores legislativos de la Fortaleza. De ordinario hablamos con el secretario de Asuntos Públicos y hay mucho de qué hablar porque tenemos una gobernadora a la huida. Ayer arrancó de una actividad donde se entregaban unos cheques a unos muchachos allí, 1.300 cheques que se dieron por el empleo temporero de uno de los programas, y cuando se había convocado a la prensa allí para que cubrir la cosa bonita, que le estamos dando el dinero a los jóvenes, la gobernadora, ¡pam!, embaló a correr y no atendió a la prensa. Y no es la primera vez que lo hace. En lo que va de semana y la semana pasada, cuando surgió el bochinchito del agua, también embaló a correr y no quiso hablar con la prensa. Y esto hay que tomarlo desde diferentes perspectivas, porque la pregunta obligada que iban a hacerle era: ¿qué está pasando con la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Ustedes lo sabían, no lo sabían? Y ahorita hay otro titular de prensa escrita hoy que vamos a hablar acerca de eso, y lo hablaré con Jaime y con el licenciado Peña Payano también, porque me parece que de las expresiones recientes de Gabriela Bofelli, y les voy a adelantar solo eso, se puede colegir mucho de que esa comunicación no está siendo efectiva. Pero ahorita voy para allá. Volviendo a la actividad de ayer, se convoca a la prensa, se invita a la prensa a esta actividad. Y evidentemente, pues vamos para allá porque hay que cubrir las cosas, está en el calendario, nos invitaron. Y de ordinario, la gobernadora atiende y ha acostumbrado a atender no solamente asuntos de lo que se esté informando, sino también otros asuntos que estén pasando en el país. La gobernadora no limita los temas, en la realidad, en las convocatorias, tanto cuando va a actividades como también cuando presentan los en récord estos de los jueves. Y ella habla de todo. Y les he resaltado que tanto Pedro Pierluisi como la gobernadora cometen un error estratégico. En el caso de Pedro Pierluisi, a pesar de haber habido una secretaria de Asuntos Públicos que no daba conferencias ni hablaba con la prensa, pero bueno, no tener esa figura en su lugar proveía para que entonces el gobernador, en este caso para la gobernadora por diseño, ella lo decide así, a pesar de tener un secretario de Asuntos Públicos y uno muy bueno, que tiene acceso a la prensa, credibilidad, todo lo demás, aunque lo hayan revocado. Eso no viene al caso ahora. Pero este es el peligro de un gobernante, tratar de atenderlo todo. Y más cuando está concediendo de que tiene que tener talento y asesores adicionales en gestiones específicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando se encara al gobernador o gobernadora, al presidente o presidenta de una nación, versus encarar a un secretario o a un portavoz de prensa? El portavoz de prensa o el secretario o secretaria, cuando la prensa lo aborda, tiene espacio y latitud o amplitud para decirle a ese periodista: ¿sabes qué? No tengo la información ahora, te la voy a conseguir. O esa información no me recae a mí, vamos a referirla a este u otro departamento, a esta u otra agencia. El gobernador o gobernadora, presidente o presidenta no puede hacer eso. La prensa no le va a dar ese espacio, porque hay una expectativa real o irreal, justa o injusta, de que cuando ya es el gobernador o el presidente quien se le encare, a quien se le convoque o se le confronte con la información, más bien, él o ella tiene que tenerla toda. Y no hay espacio para irle a preguntar a más nadie o referirlo a otro, porque al final, como dice el americano, the buck stops here. Y que cuando el gobernador, gobernadora, presidente o presidenta de una nación habla por todos. Pero por eso es importante este ejercicio que les vengo destacando su importancia.
de que cuando es el secretario X o director o directora X de una corporación pública, quien habla tiene espacio y a lo mejor un conocimiento mayor que el propio gobernador o gobernadora, porque sabe la problemática que está quejando. El gobernador o gobernadora tiene 147 agencias y no necesariamente conoce lo que pasó esa mañana, esa tarde, el día anterior, hasta que alguien le notifique. Y entonces, cuando es el secretario de Asuntos Públicos o el secretario de la Gobernación en algunas vertientes de otras administraciones, quien enfrentaba ese asunto, tenía oportunidad de decir, mira, espérate, vamos a poner aquí al secretario tal, que es el que se confrontó con esa problemática, sabe los detalles, sabe que le estaban exigiendo a aquellos ciudadanos cuando fueron a quejarse allí y confrontaron este problema. El gobernador o gobernadora, el presidente o presidenta de una nación no tiene ese espacio por diseño. Es injusto. No es real que el gobernador o gobernadora sepa todo, pero esa es la expectativa, lamentablemente, y la percepción de que hay gobernanza, de que hay control en un gobierno. Y ese es el peligro de lo que ha decidido voluntariamente Jennifer González y lo que decidió hacer voluntariamente Pedro Pierluisi, con las consecuencias de percepción mediática y comunicación pública que ya sabemos. Y claro, a veces los gobernadores tienen más información de lo que tenemos nosotros desde este micrófono o esta cámara. Hay que reconocerlo también. Y que toman decisiones con información que no necesariamente se hace pública o que conocemos por muchas fuentes que tengamos dentro de los círculos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quizás la gobernadora le huye tanto con el asunto de agua, de suplido de agua, como en este del asunto de la Junta de Supervisión Fiscal? Que la gobernadora, a todas luces, así también como los presidentes legislativos, estaban solicitando que se aboliera la Junta, que se fueran para el ya ustedes saben dónde. Que no quería una junta, sean los que habían o los que estuvieran por venir. Entonces, no pasó eso. Destituyeron los miembros con los cuales la gobernadora colaboró recientemente a instancias de unas personas que estaban revolcando unos asuntos, que si los gastos excesivos, que si algunas decisiones que no eran certeros porque se metían en unos asuntos y otros no. Y todo eso empezó a tomar tracción en unos círculos en la capital federal donde parece esta fortaleza no tener acceso. Y que habían otros medios influyendo en esa decisión que toma el presidente. Y de nuevo voy ahorita a lo que dijo la directora de PRAFA, que me parece que habla volúmenes. No va a haber un fin o una salida de la Junta de Supervisión Fiscal como ente y seguirá operando con los 2 miembros que tiene, porque lo pueden hacer. Que van a impugnar a lo mejor las destituciones o van a impugnar más adelante las decisiones que pudiera tomar la Junta. Suelte ahí, eso toma tiempo, no es inmediato, no es rápido y no necesariamente pudiera tener consecuencias favorables, porque al igual que las otras destituciones que sí han llegado, inclusive al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se las han favorecido a Donald Trump y le dice, tú tienes el poder, tú estás en el Ejecutivo. Y justa causa puede ser cualquier cosa, cuidado ahí también, y más cuando te hicieron el file los congresistas y están en récord ahí en 2 convocatorias donde citaron al director ejecutivo. Ciertamente los días del director ejecutivo están contados. Y el que diga eso o no sabe o ni tan siquiera viene de vez en cuando con el marciano a visitarnos. Como les dije, esta no es la primera vez que la gobernadora evade confrontarse con los medios. Y evidentemente hay unas preguntas muy particulares que se debe contestar en cuanto al conocimiento pasado o a futuro de quienes vayan a ser esos miembros. Porque como vemos, y voy ya mismo para allá también, la última ley que la gobernadora firmó, o de las últimas, le están diciendo, pajarita,
aquí déjame ver cuánto va a costar esa implementación y me refiero y les adelanto que tiene que ver con la separación del negociado de la policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública y que tienen hasta hoy, les enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para que entregaran varios documentos que tienen que ver con el impacto fiscal. Y les hablaba de eso en días recientes. Porque todo eso conlleva un costo de hacer reglamentos, cartas circulares, todo el andamiaje jurídico. Y ni hablar de lo administrativo. Y si va a haber ahora ampliada una división de recursos humanos, una división hasta de ornato, las contrataciones que van a hacer, que estaba todo en manos del Departamento de Seguridad Pública y que ahora con la autonomía de la policía no es irrazonable concluir de que todo eso va a recaer sobre esa entidad. Mire que siempre no pasó nada, no se ahorraron un chavo cuando se fueron al Departamento de Seguridad Pública. Al contrario, se añadieron capas de burocracia que atentaba contra la operacionalidad de la policía. Entonces, miren dónde va a estar aquí la solución. En que se dé por culminado el pleito, el litigio federal de la reforma de la policía. Hay 20 millones de pesos ahí nada más de nuestros chavos que hay que depositarlos en esa red. Si ese caso se acaba, la policía cuenta con 20 millones adicionales y da para hacer reglamentos y todo lo demás que hay que hacer. Yo me sospecho que por ahí va a ir la contestación de la fortaleza, pero eso no depende de la gobernadora. Depende de la Fiscalía Federal. Y yo estoy seguro, me consta de que ya hay conversaciones con la Fiscalía Federal de aquí y de D.C. para que provean para que eso ocurra y que desistan del pleito de la reforma de la policía para liberar mínimamente esos recursos. Pero esa es la ruta que ha tomado esta administración. Y veremos a ver cuál va a ser el futuro de también los asuntos que aborde el secretario de Asuntos Públicos y si la gobernadora va a entender de una vez y por todas que para eso están esos escuderos ahí y que los utilice los pocos que pueda tener, porque vimos la foto del día de Barbosa, pero por ahí va la cosa, gobernadora, usted es muy buena comunicando, no obstante hay ciertos asuntos que hay que referirlo porque estratégicamente pudieran incidir políticamente sobre usted cuando la aborden sobre algo que no conoce y que es irreal que usted conozca de todo. Ayer ocurre otras de esas cosas que pasan y que no hay manera de explicárselas al marciano. Ayer fue jueves, el miércoles se anuncia que hay una designación de un tal Jorge Pérez. Mi amigo, mi pana, dirige ASM Global, que es la compañía que a su vez maneja las instalaciones del Coca-Cola Music Hall, el Centro de Convenciones y el Choli. Y Jorge ha sido muy vocal, una preparación envidiable, conoce muy bien la industria y de momento trasciende de que lo escogieron para ser el oficial ejecutivo principal del DMO. ¿Qué es eso? La Organización de Manejo de Destino Turístico, los que se encargan de escoger en dónde se promociona Puerto Rico, cómo y cuánto se le asigna a cada uno de esos sitios para poner billboards, para hacer campañas en la televisión o en los periódicos, lo que sea que vayan a escoger. Decidimos ir en esa ruta hace unos años, se legisló, se creó eso, ha habido múltiples controversias sobre quién lo dirige y recientemente había renunciado el principal ejecutivo de eso para irse a más o menos la misma figura, pero en St. Louis, Missouri. Él sabrá por qué lo hizo. No obstante, pues trasciende que se escoge a Jorge. Y Jorge ha sido un rockstar recientemente por los cambios que se han hecho en el Choliseo, por las contrataciones, por los movimientos, las reestructuraciones. Y como él trabaja para una empresa privada que a su vez el gobierno lo contrata, es como que un rol público, pero a la vez con el aspecto privado. Es como si Jorge tuviera su propia alianza público-privada allí en el Choli, en el Coca-Cola, en el centro de convenciones. No obstante, de momento, como dicen los chamacos ahora, 3 doritos después, Jaime Perelló, el periódico Metro, dentro del mismo titular, esto no es gracioso,
porque ayer en prensa escrita, y yo no tuve oportunidad, no tuve espacio ayer para reseñarlo, pero toda la industria turística acogió con beneplácito esa nominación o esa designación de Jorge Pérez. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una junta directiva que son quien decide quién va a ser el director ejecutivo, igual que en la Junta de Supervisión Fiscal, los miembros son quienes escogen quién va a ser el director ejecutivo, que es el brazo operativo y decide, pues por aquí contratamos a este y vamos para allá y dirige toda la operación. Pues mire, salió Raúl Bustamante, que es el presidente de esa junta, y dijo, ¿quién dijo qué? Nosotros no hemos cogido nada. ¿A cuenta de qué? No, aquí no se ha designado a nadie. 3 doritos después de que todo el mundo había cogido con beneplácito esa designación. ¿Qué pasó ahí? Porque no hubo una reacción. Yo analizando la prensa de ayer, no había una reacción de Jorge directamente diciendo, sí, voy para allá. Alguien tiró esa bola, echó a correr. La prensa ayer en portada en muchos de los medios y todo el mundo reseñó esa designación de Jorge con gran beneplácito y reacciones de toda la industria. Y ayer el presidente de la Junta dijo, yo no sé de dónde salió eso, aquí esa decisión no se ha tomado todavía. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se fue tan público y tan mediático para después darle para atrás? 3 doritos después. Cosas inexplicables que pasan. El secretario de Educación dijo ayer, ¿qué sal ni sal? Aquí no hay ningún SAR, lo que viene es un principal oficial financiero para el Departamento de Educación. No le llamen SAR, están advertidos. Eso se lo estoy añadiendo yo, porque parece haber sido muy enfático. Licenciado Eliezer Ramos Pared, amigo, fraterno, compañero de estudio. El problema es que usted mismo lo dijo en una entrevista en otro canal. Usted se refirió a la figura del SAR. De hecho, dijo que ya se había identificado la cantidad que se le iba a pagar a esa figura. De hecho, dijo que la Junta de Supervisión Fiscal había tenido el aval para la creación de ese puesto. Aval o exigencia. Yo tengo mis sospechas en que esto, al igual que otras tantas cosas como la creación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y otras figuras tipo síndico, se creen en las agencias por el desbarajuste en la contratación mínimamente que hay ahí. Y yo creo que esa es una de las áreas que la Junta les está obligando a la agencia a atacar. Pero trascendido eso, el secretario dice que no, que va a ser un principal oficial financiero, un CFO, como se conoce. Y esa gente brega con números. Y lo que no se ha escogido es quién va a ser esa persona. Pues yo le voy a decir lo que esa persona debería tener en la mochila mínimamente. O un doctorado y una maestría en gerencia, en finanzas, o alguna otra tipo bagaje profesional que tú digas, wow, este es el mago o la maga de las finanzas aquí y mira cómo reestructuró X o tal compañía, cómo funcionó y que tenga ahí en esa mochila que traiga unas experiencias que pueda lograr hacer más eficiente y con mayor fiscalización las operaciones del Departamento de Educación con un presupuesto de $5 billones. Nos dejó saber, no son 3, $5 billones. 5,000 millones de dólares es el presupuesto del Departamento de Educación nada más. El de todo Puerto Rico son 13,000 millones de dólares. Ah, claro, hay unas cosas federales que asciende casi a 30 y pico o debe ir ya por 40. Nos dirá Jaime ahorita que tiene la información quizás más fresca. Pero en el caso del presupuesto de educación, con el dinero estatal más el federal, nos dice el secretario Ramos Pared que asciende a 5,000 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque ayer, en Jugando Pelotadura, decían, pues si son 228,000 estudiantes, entre esos 5 billones, pues esto da a tanto por estudiante. Y el cálculo y la operación no es así de sencillo. Porque sepan ustedes, y este es el niño símbolo de este tipo de tratar de entender.
las terapias de educación especial que se proveen en las escuelas públicas se pagan de esos fondos. Eso no va a todos los estudiantes, por tanto, ese cálculo no lo podemos hacer entre todos los estudiantes, porque hay estudiantes de corriente regular, como le llaman, y hay estudiantes de la corriente de educación especial. Los estudiantes de las escuelas y colegios privados que también hayan sido diagnosticados con algún tipo de condición de educación especial, también se paga de ahí. O sea que ese dinero no va exclusivamente a las escuelas públicas y a todos los estudiantes. Hay otras cosas también, otros programas e instituciones que se nutren de ese fondo que no necesariamente son las escuelas públicas. Porque uno dice, si hay menos estudiantes en el sistema y hay menos escuelas, quizás usted debe pensar que deben haber menos maestros, que deben haber menos gastos y que por tanto puede ser más eficiente. ¿Por qué esto es importante, esta discusión, cuando estamos hablando de un principal oficial financiero? Porque ese o esa es el que se va a encargar de que eso se haga y que se dé esa distribución para liberar al secretario de hacer otras cosas. Pero, aquí está el problema. El Departamento de Educación es una figura constitucional. Por tanto, cualquier otra figura que se cree con el nombre que usted quiera darle es un subalterno y le responde directamente al secretario. Aquí no hay espacio para nada más. La responsabilidad última es del secretario. Y ni tan siquiera la legislatura quizás pueda meterse ahí. En otras agencias sí, pero en el Departamento de Educación, en el Departamento de Hacienda, ¿quiénes más? Los que son los sucesores, no me lo rompa, bendito, que se debe todavía. Los que son los sucesores de la gobernadora, el Departamento de Justicia quizás sea otra también. Así que para esta figura, para cualquier otra que venga a asistir, a nutrir, a asesorar a cualquier secretario o secretario, sepa que aun cuando se cree por ley, la responsabilidad última y la responsabilidad fiduciaria, quien firma ahí, quien es responsable, es el secretario de Educación. Cuando regresemos, ya está con nosotros el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Hablaremos con él porque, mire, hay una lista de objetivos trazados por la presidenta de la Universidad de Puerto Rico y por los líderes legislativos también de cara a la segunda sesión ordinaria. Pero con una junta con 2 miembros o con otros 5 vaqueros que pudieran venir de allá con otra agenda, no necesariamente. Y pudieran meterse en más contratos también. Todo eso lo vamos a hablar dentro de unos minutos aquí con el expresidente Jaime Perelló. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los viernes, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Javi, saludos a Chero que están merecidas vacaciones. Y tú te comparas un catre, porque Casi. porque tú arrancas a las 5 de la mañana, te tienes que levantar a las 3 mínimo. Pero te felicito porque Gracias. Obviamente volver otra vez a la televisión y volver a través de... El 360 completo. De Tele Radio, 11, claro, Tele 11, que es un canal que está en un crecimiento muy, muy bueno y que le dé la oportunidad a más producción local, porque obviamente ponerte otra vez en televisión es una producción local. Así que te felicito, yo sé que es un gran sacrificio, pero ahora... Para ti va a ser más sacrificio pero para ti más, porque todos los días, yo no sé si te voy a sustituir alguna vez, no sé. Pero lo que te puedo decir que realmente ahora el pueblo puertorriqueño se va a levantar contigo, porque es lo único en vivo de análisis que va a haber en Puerto Rico. Por eso, a las 5 de la mañana. No, con este estilo de vida es lo único que va a poder lograr. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Libertad. Destituidos los 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, Reacción inmediata a ese anuncio. Se veía venir. La Fortaleza lo sabía. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo no lo veía venir. No lo veía venir, número 1. Número 2. ¿Tú fuiste uno de los que los traiste? Bueno, yo no traje a la Junta, ¿verdad? Yo trabajé en un momento dado para que se aprobara promesa. No lo niegues ahora. No, espérate. Uno no lo niega. No, promesa. Nosotros vamos a estar de promesa por lo que significaba para Puerto Rico y la Junta fue la condición para darnos la oportunidad de negociar nuestra deuda, esa es la verdad. Y yo creo que la Junta como organización ha tenido sus aciertos
en la negociación de la deuda en términos generales. Mi pelea siempre con la Junta, que se ha metido en asuntos más domésticos que no le corresponden. Y si se hubiese concentrado más en Esa es la discusión que tú y yo siempre hemos tenido. Claro. Porque ¿qué no tiene impacto económico, mano? Al final del día. No. Lo que pasa es que no que tenga un impacto económico. Es que hay un plan de gastos, ingresos que se aprueba anualmente, que va junto al presupuesto y se tiene que cumplir que esos ingresos, esos gastos. Y cosas pasan en el medio. Pasan 1.500 cosas, pero la política pública de cuáles son las prioridades del Estado le corresponde a los líderes electos, porque para eso son electos, ¿verdad? Pero los líderes electos continúan legislando cosas como el fideicomiso del retiro de los bomberos, sin ninguna fuente para no, pero está bien, y de eso está quien gobierna. Entonces después nos quejamos de que ¿por qué tenemos una junta? Pero Eddie, eso es normal, porque el político sigue siendo político. Eso es una irresponsabilidad. No es responsable. Porque hay o no, tú conoces esto. Cuando tú bajas el informe de la comisión que mira el proyecto y estudia el proyecto, ¿hay o no hay una línea, una oración que dice esto no conlleva impacto fiscal municipal y estatal? Pero eso es una irresponsabilidad de la legislación. ¿De alguien? No, de la legislación. ¿Y quién trabaja la legislación? Pues bájale dos. Bájale dos. El legislador puede someter lo que él quiera someter. El de la comisión tiene una responsabilidad de lo que va a aprobar y el presidente del cuerpo decide si se aprueba o no. ¿Verdad? Y al fin y al cabo, si todos esos niveles no se cumple la responsabilidad, para del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que definir dónde va a identificar esos fondos antes de aprobarlo. Y puede ser que los identifique. Y ahí que la Junta va a decir, ajá, pero es que estos estaban aquí. Ahí la Junta tiene su función absoluta. Lo que la Junta no puede definir es que si esto está cuadrado y hay dinero, y el gobierno dice, ¿sabes algo? La Universidad de Puerto Rico es fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico, necesita 20 millones más, aquí están identificados, está en la fuente, está en el cuadre, no le puede decir la Junta, no, porque a mí no me gusta, porque yo entiendo que los muchachos deben pagar más por crédito. No, señor, esa es la intervención indebida en la política pública que no le corresponde. O sea, que ese es el balance. Pero la razón es que... Te voy a dar otro para complacerte. El asunto... No complazca, eso el asunto de los beneficios de los empleados privados. Ajá. De cómo se legislaba, los días de enfermedad, todo ese tipo de cosas. Eso no lo paga el gobierno. Tiene una afección en la cultura de trabajo y en la productividad del país. ¿Cómo afecta eso? Lo que nos hace un país es que tenemos una cultura común, una historia común y una cosa que nos une como pueblo. ¿Está la Junta para definir cuál es la cultura de trabajo en Puerto Rico? No, la Junta. ¿El regalo esa de gratis? No está. Claro que no. Para fundamentar tu argumento. Eso no, y ellos se quieren meter que no les gusta que se celebre el día del yoyo. Eso no es problema suyo, caballero. Ahora, la Junta lo que debió haber hecho, que ahí va donde ha fallado, y tú dirás, qué bueno que Trump sacó a esta gente porque realmente se dio cuenta que la Junta no está ayudando bien al pueblo de Puerto Rico. Sabemos que eso es BS, eso no es verdad. O sea, la razón de haber sacado a la Junta no es esa, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Pero hay una parte fundamental en promesa, que lo hemos hablado aquí, que fue parte de las enmiendas que yo hice como presidente de la Cámara en aquel momento dado, reconocido por Sean Duffy cuando se aprobó promesa en el floor, era la parte de desarrollo económico. Decía que el Congreso de los Estados Unidos tendría que hacer un informe sobre un plan para el desarrollo económico de Puerto Rico. Hizo un primer informe y después no pasó absolutamente nada y la Junta jamás yo la he visto hablar de los planes de trabajo de ese informe para el desarrollo económico de Puerto Rico. Se olvidaron de esa parte. Entonces nada más se concentraron en meterse lo que no deberían del día a día del gobierno y la parte más importante que es bregar con la deuda. Pero en este momento la razón que más me preocupa a mí es cuando tú tienes el presidente de los Estados Unidos, que es el presidente de la nación más poderosa del mundo, primera potencia mundial, que tiene 1.500 issues, el más cercano es reunirse con Putin la semana que viene, y el hombre saca a tiempo para ver a Puerto Rico y votar a la mitad, al 80% de una junta. Si Trump hizo eso, tú puedes pensar lo mejor, porque le preocupa a Puerto Rico, o lo que sabemos que está pasando, una presión de unos intereses particulares con la Autoridad de Energía Eléctrica para atender ese asunto, y me parece que no va a ser buenas noticias para el pueblo de Puerto Rico. Y la gobernadora tiene un problema doble. Primero, yo creo que no lo sabía,
que lo iban a votar. Y número 2, que la gobernadora con su boca de comer dijo en la campaña que la deuda de los bonistas, Era pagable. que ella la pagaría completa. Así que cuare, que lo que viene por ahí no va a ser muy fácil. Hay 3 figuras particulares, quizás hasta una cuarta, pero que han enseñado su cara y que parecen ser los que han influenciado esta decisión. Está la periodista Kate Long, que lleva rato, ¿verdad?, con sus publicaciones. Está Laura Loomer, que mucha gente no había escuchado de ella hasta esta semana. Por tu cara me sospecho que tampoco. Y está también Justin Peterson, pasado miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Y esa gente han estado por años levantando una percepción de que Puerto Rico es irresponsable, incapaz y corrupto financieramente hablando. Y parece ser esa percepción la que influenció la decisión del presidente reciente, porque son gente muy allegada a él y algunos de ellos tienen mucha comunicación con la gobernadora. Así que esto no necesariamente se lo consultaron, pero esa percepción que existe de Puerto Rico en la capital federal no debe ser sorpresa para Jennifer González, que estaba allí hace menos de 6 meses. Claro, y los bonitas son Hermanita de la Caridad, las casas acreditadoras están en el Santo Real. O sea, si alguien ha sido corrupto en todo este proceso de los bonos en Puerto Rico, tú puedes tener irresponsabilidad de coger prestado, pero cada vez que el pueblo puertorriqueño iba a coger prestado, tenía unos elementos continuos. Tenía unos bonistas dispuestos a comprar y unas casas acreditadoras dándole clasificaciones de B+, de A, de AA a los bonos de Puerto Rico por décadas. Y de repente, le hemos hablado aquí, de un día para otro, ¿no sabes algo? No. Pero eso para el mercado de bonos, la gente que sigue esas publicaciones. Eso sí es corrupción. Pero eso sí es corrupción. La percepción mediática, inclusive en las redes sociales, diciendo, esta gente son unos corruptos, esta junta no está haciendo el trabajo. Claro. Eso no debe haber sido nuevo para Jennifer González, porque estas figuras llevan tiempo jalando para su lado, ¿verdad? No porque realmente lo estén haciendo una convicción de una... Quizás pensó que estos eran unos loquitos que no los iban a escuchar nunca. Bueno, así pasó originalmente con Sean Duffy y finalmente salió Promesa, ¿verdad? O sea, tú no puedes subestimar nunca, ¿verdad?, lo que está pasando en Washington. Y la gobernadora debería conocer muy bien el lenguaje de Washington. Digo, debería, estuvo allí bastante tiempo. Pero, ¿cuál va a ser el efecto real? Bueno, ahora viene una situación, tú sabes cómo funcionan los nombramientos de promesa, son unas ternas que tienen que enviar el speaker, el majority leader y los 2 líderes de minoría. No necesariamente. No, eso está claro en la ley. No necesariamente. Eso está claro en la ley, te la puedo leer ahora. Eso no tiene salida. Eso está claro en la ley. El presidente de los Estados Unidos puede nombrar a base de la terna. Period. ¿Y si no lo hace, qué pasa? No puede nombrarlo. ¿Quién lo va a impugnar? ¿A dónde? Si la ley es clara. Es que Trump se ha movido en algunas cosas, pero aquí no hay... La mayoría siempre va a ser de él. Acuérdate que eso fue el tribunal ya. No, es que está claro en la ley, Eddie. Es que no hay loopholes. Promesa tiene muchas áreas grises. Ahí no tiene ninguna. Pero no importa, porque la mayoría va a ser de él todavía. Va a tener solamente 2 personas. Todos los demás van a responder a él. Entonces, ¿para qué él va a echarle una guerra cuando él tiene control absoluto? Pero tiene que ir a donde Hakeem Jeffries o a donde el otro el líder de la minoría en el Senado. Ellos le tienen que someter terna. Si no le someten terna, yo creo que hay una capacidad de nombramiento de él. Creo. Tengo que... Pero de todas maneras tendría que ir a la confirmación del Senado. No va a confirmación. No hay confirmación. Si el presidente lo escoge a base de terna, si es que el presidente no actúa, entonces tendría que confirmarlo. Pero aquí no hay confirmación. Es de decir, mira, yo quiero poner a Eddie, a Javi y a Jaime. ¿Cuál de esos 3 tú quieres? O sea, yo quiero a Eddie. Porque si hubiese confirmación, ¿qué pasa? ¿Se consideraría qué? Un ente federal, ¿verdad que sí? Bueno. Y eso tiene otro peligro adicional. Claro. Pero faculta promesa. Claro. Faculta promesa dice que si no hay acción del presidente, sí, se podría ir a confirmación. Lo que pasa es que el presidente nomina. O sea, el presidente confirma. Es decir, sí, ya, y lo nombro yo. O sea, esa parte
La que subsana. como es un ente estatal para todos los propósitos, no requieren de... Esto ya fue... Esto Sí, ya se discutió sí, pero en lo un pleito. que No estoy inventando nada. Claro, es un ente estatal, eso está bien claro en promesa, es para cosa presupuestaria, pero la realidad es que sí habla de confirmación. Digo, pero, es una conveniencia para ellos, by the way. ¿cómo? Es una conveniencia para ellos que sea así. Claro. Por el aspecto del dinero, número Claro, uno, y por el claro. aspecto de la responsabilidad que los acreedores le pudieran... Claro, y entonces reclamar. la supervisión es de ninguna, porque la Junta es un ser libre que puede hacer lo que le dé la gana, incluso puede recibir hasta regalos sin ningún problema. Que por ahí era la ruta del pasado presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que quería modificar y delimitar cuáles eran esas funciones que podían Correcto. hacer, los términos y todo lo demás, que no necesariamente estaba bien claro en promesa. Correcto. Y fíjate que la lucha de él fue en cuanto a que se enmendara la ley, no denunciar el gasto como tal de ellos, ni de las cosas que hacían, que era uno de los peligros que sigo trayendo aquí, Jaime, lo levanté. El ir a denunciar con una resolución de censura de la permanencia de la Junta, el ir a quejarse de las decisiones que habían tomado en la capital federal, abonaba entonces a la posición de los que dicen que son los loquitos, de que aquí había un desbarajuste y que las decisiones que se tomaban eran, oye, están equiparando esto a lo que pasaba con USAID. Ah, sí. Y que fundamentaban programas allá, fondeaban programas con como el Sésamo, el Plaza Sésamo de Egipto sí. y circuncisión de toda esa locura, ¿verdad? Sí. Pero lo equiparan las decisiones de la Junta a eso, hermano. O sea, Eso es una locura. Porque ahora es algo, porque bueno, lo que dice la promesa. Con respecto al nombramiento de un miembro de la Junta de las categorías A, B, C, D y E, que son las categorías que envían las ternas, los que yo te dije, dicho nombramiento será por y con el consejo y consentimiento del Senado, a menos que el presidente nombre a un individuo de la lista según lo dispuesto en el presente inciso. ¿Ves? Si el presidente no actúa, el Congreso actúa. Pero si es simplemente nombra de la terna, el Congreso no tiene que actuar. Eso está en la ley. Se lo va a pasar por foro y lo va a hacer como él quiere. No se va a pasar eso por Y foro. cuidado, Esa parte cuidado no si puede. es que los nombra. Porque yo tenía mis dudas, y ayer las aclaré, de si había que tener un número mínimo de miembros. La Junta puede operar con 2 miembros y, no, y se acabó. Sí, no, eso no, la ley no establece. Ni tan siquiera por el proceso parlamentario de mayoría simple o lo que sea. No, Las eso no decisiones está. la toman esos dos. No. Que yo creo que en su momento pudieran estar bajo fuego también, por muy republicanos que sean, porque no presentaron ninguna oposición como la de Justin Peterson en su momento para lo que estaba haciendo la Junta. Los días del director ejecutivo Robert Mujica, ¿están contados? Segurísimo que están contados. Sí. Segurísimo que están, porque es una figura que yo entiendo que es una figura mucho más liberal. No creo que esté dentro de la visión de Donald Trump. Así que yo estoy seguro que sí que lo van a abordar de igual manera. Con este panorama, hubo un reportaje el miércoles. No le debemos llamar el diálogo, verlo venir. ¿Estoy de acuerdo? Ah, la Junta. Eran mejor lo que estaban, ¿oyeron? Y no sabemos que esté por venir tampoco. Por eso. A lo mejor, oye, con el Big Beautiful Bill no nos fue tan mal en Puerto Rico, by the way. No fue tan mal. O sea, y lo recalco todos los días. Trump no se levanta todos los días, déjame ver cómo voy a joder a Puerto Rico. No. Entonces, esa parte es importante porque hay gente que lo demoniza porque simplemente... Y no creo que tenga ninguna intención de alejar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Por el contrario, él tiene una visión de aumentar el imperio. Sí. O sea, si hay seguridad de mantener relación con Estados Unidos con Donald Trump. Porque hay gente que opina que nos van a dar una patada y la independencia. No, por todos estos asuntos de que no nos sabemos manejar. Cuidado, si hay más injerencia. Por ahí está hablando mucho a través de Rupert Rowe. De nuevo, por una conveniencia, porque le afectamos su mercado de bonos. Es la quiebra más grande del mercado de bonos. Claro. Mira, pero entonces, ante este panorama y bajo este contexto, esta circunstancia, el miércoles sale un reportaje donde está Héctor Enrique, Johnny Méndez y no recuerdo qué otro legislador, diciendo cuál era la hoja de ruta para esta próxima sesión ordinaria y hablar de reformas del sistema de salud, de la reforma contributiva. Ese es el tostón grande. Que con una nueva junta no sé qué van a hacer con eso. Acaban de decir la Junta de Supervisión Fiscal a la gobernadora que la legislación que acaba de firmar de separar a la policía, que le tiene que dar una certificación de cuál es el impacto y si cumple con el ajuste del plan fiscal, ajuste fiscal. Pero supone que lo había hecho antes de firmarla. Oye, eso lleva... Pero la ley dice que en 7 días tiene que proveerse desde que se firma. Eso está en el programa de gobierno del PNP. O sea, eso... Y fue de las cosas más rápido que actuaron. Que yo no sé si es bueno o malo. Eso veremos el camino. Yo creo al día o no, la Junta puede decir deténme eso. Que no pase. Podría, sí. Pero, entonces, ¿cómo hablamos de una reforma contributiva, Jaime? Porque evidentemente reduciría el dinero que
Le pagamos al fisco. Por eso, lo hablamos la última vez. Es irreal. Eso no va a pasar. Bueno, no es irreal en la medida de que o sea, tú tienes que hacer más ajustes aún en el presupuesto del país para poder bajarle las contribuciones a la gente. El decir, porque es un hecho de gasto. Yo te bajo las contribuciones para que tú gastes más y entonces los recibo por concepto del IVU. ¿Pudiera ser? Eso lo va a tener que fundamentar bien duro en la medida que la Junta pueda creer que realmente esa reducción continua en los ingresos del Estado se va a poder recuperar por el IVU. Y que todo el IVU no va para las arcas del gobierno. Tampoco eso está paga dividido. deuda, se paga deuda, aparte van a los municipios que con eso que están sobreviviendo. O sea, la realidad es que la reforma se puede dar y es justo que se dé. Y me parece que la visión, y ahí vamos a favor entonces de Jennifer, la visión de los republicanos es esa, es bajar contribuciones. Y la contribución en Puerto Rico, y lo hemos hablado aquí, tan sobre el 50% es abusivo. O sea, sí lo tiene que hacer porque tiene un impacto en el desarrollo económico. O sea, lo pueden ganar con la Junta, pero la realidad es que el trabajo que tienen es bien fuerte y ese liderato lo está asumiendo Johnny. Y lo digo, volvió a repetir, permisos, que le quiero recordar a todo el mundo y a los PNP, que a los permisos antes eran en 24 horas, gracias. Yo fui presidente y lo eliminaron y 10 años después hablan otra vez de permisos. Bueno, qué bueno. Pero permisos y el asunto de la reforma contributiva. Lo más importante, lo que puede salvar este gobierno realmente es una real reforma contributiva que aquí no se ha dado nunca. Aquí hablan de reforma contributiva y nuestros bolsillos siguen igual de explotados. Vamos a lo que siempre te pregunto. ¿Qué debe estar pasando en la oficina del presidente de la Cámara y de la oficina del presidente del Senado hoy día, en estos días, dado esos tiros de Washington, con la reformulación de lo que pueda hacer o no y los planes que tengan los presidentes de los cuerpos en concordancia con lo que es el plan de gobierno de su partido? Bueno, la verdad que ante la incertidumbre... ¿Qué reuniones deben estar teniendo? Bueno, ante la incertidumbre de los cambios en la Junta, todos los planes han cambiado porque había una muy buena comunicación con la Junta y con el actual director ejecutivo. Estipulado. Y eso le permitía una planificación, una visión del asunto. Ahora... O sea, todas las reuniones con Robert Mujica están canceladas. Bueno, es que están en la incertidumbre total de qué es lo que van a hacer. Entonces, pero Robert Mujica no es el gallo con quien se reúnen, con quien se deberían reunir en ese día. Bueno, yo al menos se están reuniendo con él porque no tienen que reunirse. Lo que pasa es que de igual manera, si los presidentes tienen sus, como tenía yo, asesores en Washington, D.C., yo estaría montándome en un avión y yo estaría visitando Casablanca. O sea, yo estaría reuniéndome. Antes de que empiece el 18 de la sesión. Yo estaría en Washington ahora mismo, hablando con republicanos allí de qué es lo que va a pasar, mira la incertidumbre. Eso es lo que yo estaría haciendo, eso que lo hice muchas veces con el presidente. Vas a saber qué es posible y qué no. Y ver cuáles son las personas a tocar, cuál va a ser mi contacto en este proceso de nombramiento. O sea, yo estaría reunido con el speaker, con el majority leader republicano, en el caso de Johnny es republicano. Yo estaría haciendo eso, decirle, mire gente, o sea, yo soy republicano, la gobernadora es republicano, esto es un gobierno republicano, estos son nuestros planes y necesitamos ayuda. Eso es lo que yo estaría haciendo ahora. A nivel local, el reto que tienen los presidentes es que son los que están sosteniendo la credibilidad del gobierno. Lo hemos hablado aquí. Los adultos en la casa son los presidentes de los cuerpos legislativos. Entonces tienen la presión de mantener una imagen de solidez, que haya estructura en el gobierno, que eso es importante para la inversión, para la credibilidad. Tienen su agenda legislativa, que tienen el poder para aprobar lo que quieran, porque tienen mayoría en ambos cuerpos. Así que yo estoy seguro que esta sesión va a empezar con una serie de proyectos de los presidentes. Recuerda que la primera sesión se le da la oportunidad al Ejecutivo mayormente. Y la gobernadora aprobó bastante a ellos, by the way. Bueno, claro, pero ¿qué remedio tiene? Y ahora, en esta sesión, es la sesión de ellos. Es decir, pero a ella le colgaron sus proyectos y ella le aprobó el de los presidentes de los cuerpos. ¿Qué proyecto le colgaron a ella? Varios. Bueno, no me acuerdo ninguno, así que haya sido muy sí. O se los dejaron, o sea, no se los colgaron, pero los dejaron en hold, ok. Pero ahora que ellos están haciendo como presidente, bueno, viene una nueva sesión, este es mi momento de brillar. Yo llevo 6 meses cargando unos pesos que no son míos, con un gobierno que lamentablemente su comunicación es muy mala, pero yo tengo que ocuparme de mí. Y yo creo que esta sesión va a ser muy fuerte en proyectos iniciados por los presidentes de los cuerpos, metiéndole presión al Ejecutivo para que se mueva en una agenda un poco más creíble y más sostenible. Y mientras eso pasa, vuelvo a repetir, ya yo estaré en un avión en Washington, D.C., hablando con estos actores, porque sin una junta o una junta que no sabemos con la idea que viene,
todos los planes hoy están en hold. Jaime, dos cosas. El gobierno O detenidos, para hablar en un apuesta- español correcto. El gobierno apuesta a una buena comunicación con Casablanca. Dice el titular del Nuevo Día, cuando uno va más adentro de las expresiones de Gabriela Boffelli, actual directora de la Oficina de Asuntos de Puerto Rico. ¿Quién era en directora Washington. de Puerto Rico en Washington? Gabriela Boffelli, la que era la chief of staff de ella en la comisaría residente. Y ella es la encargada del asunto de Puerto Rico en Casablanca. ¿Cómo? Ella es la Ella es la encargada. directora de PRAFA. Directora de PRAFA. Pues de Ah, la que Oficina de Asuntos de Puerto Rico. no, del No me gusta gobierno usar de los Puerto acrónimos, Rico. todavía no. Del gobierno, que recuerda que antes había una persona a cargo del asunto de Puerto Rico en Casablanca. Ya. No, pero Ah, ella ok. es y fue la chief of staff de No, yo de sé Jennifer, la quién es oficina ella, yo comisaría sé quién es residente. ella, sí, sí, sí. Nada, ella dice que la conversación es fluida. A veces la fluidez se interrumpe. Sí. Y otra cosa más, la gente apuesta, algunas personas están apostando a que Taylor Swain va a ser ahora nuestra defensora contra los bonistas buitres en el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, ojalá. Ese no es el rol de los jueces. Bueno, Los jueces recogen argumentos, analizan los documentos que lo fundamentan. Sí, pero los jueces de quiebra siempre están en ese hecho, ¿no? En esa esquina, porque están buscando el mejor interés público de alguien, o el mejor interés, o sea, ¿dónde la balanza? Y siempre el interés público tiene un peso mayor que el interés privado, ¿verdad? Y claro, la formación de la jueza tiene mucho que ver en eso también. Tal vez no es lo que debería ser, pero ante un vacío y una situación particular, ella podría, sí, coger el mallete y dar un malletazo duro sobre este asunto. Porque esto tiene que tener una conclusión. Oye, la que sea, Eddie. Si nos van a clavar, bueno, pues pero necesitamos certeza. Nos van a clavar que nos den besitos antes. No, que nos den certeza. Porque si nos van a quitar todos esos chavos, que es nuestro safety net, ¿verdad? Esos chavos están en caja. Y nos van a dejar otra vez pelados. Pues que lo sepamos. Ahora, el efecto por ahí para abajo. Olvídense de las reformas contributivas y de la madre de los tomates. Porque entonces Puerto Rico estaría bregando otra vez con peso a peso. O sea, es bien peligroso esto que estamos hablando. Muy particulares, y eso le decía Eduardo Batia recientemente allá con Alexandra Lúgaro, que particularmente John Paulson tiene mucha cercanía a Donald Trump, al punto que decían que le iban a nombrar para el Tesoro. Y estuvo allí en su toma. Tiene chavos metidos aquí bastante en sus inversiones. Sí. Y no van a permitir que algo como subir a 40 chavos el kilovatio hora, por ejemplo, yo pensaría que el mínimo le va a decir, presidente, suave, porque es que se me pueden descalabrar estas inversiones aquí. ¿Tú crees que después de la ruptura con Elon Musk, que lo cargó, lo amamantó, le dio millones de dólares para su campaña? Ellos volvieron a... Sí, pero o sea, Donald Trump se clava a quien sea. O sea, yo no creo que... O sea, yo no creo que esa sea... Ojalá, porque creo que Paulson ha confiado, ha apostado y está aquí, tú sabes. Y es de los mejores ejemplos de Ley 60, ¿verdad? Porque pues, la verdad que ha invertido en el país. Y si es un defensor, qué bueno que nos ayude. Pero la realidad es que Trump... pero pudiera ser nuestro defensor y defensor de su inversión. No, defensor. Si no, se meten esos vaqueros aquí. No, defensor por sus intereses. Claro. Pero sus intereses porque apostó y creyó en nosotros, ¿verdad? Pero primero sus intereses, ¿no? Que a la vez nos beneficiamos nosotros. Pero ojalá suceda, pero vamos a ver. Yo creo que estamos en una incertidumbre que nadie sabe lo que va a pasar. Hay que orar. Pues te voy a contar pero los líderes que se dirigen a Washington. Te voy a contar algo que viví en María, que yo lo vi a John Paulson, y ahí yo supe que íbamos a estar chavados por un ratito. De verdad. Bueno, te cuento después. Lo vamos a hablar. Mira, gracias por estar aquí. Hermano, sí, tenemos una cita hoy por la tarde. Convocatoria. Importante. El otro caucus. Es otro caucus. Lo que hablamos, lo que no puede salir por estos micrófonos. Un abrazo, Jaime. Gracias. Cuídate mucho y buenos días. Cuando regresemos, vamos a hablar de asuntos de Centro Unido de Detallistas y una nueva alianza con SBS. Les doy detalles cuando regresemos, y hablamos ahorita un ratito también del sistema eléctrico, que hay nuevas noticias. El sargazo nos ataca, igual que los animalitos en los cables y toda esa cosa. Un nuevo SAR. El sargazo también. Será una nueva justificación pajenera que las plantas no echen para adelante. Hablamos de eso un ratito ahorita. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Antes de irnos a la pausa, les hablaba acerca del sargazo, y voy para allá ya mismo. Pero el SAR de la energía, el ingeniero Josué Colón, quien dirige también la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas,
solicita por favor, que modifiquen las facultades del negociado de energía de Puerto Rico y deja saber que estará visitando la legislatura para promover esos cambios, que no son los únicos, pero ya mismo también les hablo sobre eso. Y él quiere que las competencias y jurisdicción o facultades del negociado se modifiquen y se limiten al asunto del aumento de las tarifas, pero que no tengan nada que ver con la autorización de proyectos de reconstrucción, mantenimiento o reparaciones, porque eso me impide y me limita el que yo haga las cosas cuando yo quiero, como yo quiero, y desacelera el paso de algo que es necesario. Y él hace ese pedido para que se modifique la ley. Yo llevo semanas dejándole saber que estas resoluciones emitidas por el negociado de energía de Puerto Rico están distando bastante de la política energética de esta administración y de lo que Jennifer González anunció inclusive en el programa de gobierno en su campaña. Y esto tiene ciertos riesgos o peligros. De hecho, la semana pasada estuvo conmigo aquí el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Víctor Párez Otero. Y hablaba de esa misma situación con Víctor, porque evidentemente el presidente o como se llame de la Junta del negociado, Edison Avilés, es el más distante que ha estado de este tipo de políticas y se ha trancado con ciertas cosas. Oye, y algunas de ellas con mucha razón, pero eso es lo que la gobernadora quiere y yo le pregunté aquí y le he traído a la atención a ustedes de cómo eso pudiera modificar la composición de ese negociado. Y si ahora se está hablando de modificarle sus funciones, facultades y autorizaciones y limitarlas al asunto de la tarifa, de la revisión y del combustible, no se sorprendan tampoco que vayan a haber cambios ahí y que sean gente de la confianza y que estén adscritas. Y como está de moda destituir gente de la Junta, pues sabe Dios si lo mismo pasa en el negociado. No se sorprendan, se los he venido diciendo. Y de las más recientes resoluciones trae el asunto de la gasificación de muchas de las unidades que antes funcionaban con diésel o con búnker C, como se conoce. Son los combustibles esos fósiles que trajo toda aquella discusión del cartel del petróleo y todo lo demás, como recordarán. Que ahí están todavía esas máquinas. Y que algunas no se pueden atender con gas natural. Hubo otras que entonces no se le podía poner el diésel como se supone. Y eso fue una de las cosas que se le levantó a Genera también. Y es que Genera también quiere algún cambiecito en la ley para que el negociado permita y sea más ágil en convertir todas esas unidades a gas. Claro, si la matriz de ellos es quien suple el gas a todas esas plantas y mientras más hayan hábiles de funcionar con gas, más van a poder vender. Eso no nos sorprende. No obstante, levantan, y es un planteamiento muy cierto, que es más barato. Ese gas natural, operar con gas natural es mucho más barato que operar con diésel o con búnker C. Y ahí hay que dársela. Dicen que ese ahorro pudiera redundar en $80 millones. Y recuerden que todo dinero que provoquen en ahorro los operadores, tanto Luma como Genera, la mitad ellos se quedan con ella y la otra mitad nos la pasan a nosotros. No pelee conmigo, eso es lo que dice el contrato de operación. Los dos contratos de operaciones de nuestros operadores privados, valga la redundancia, establecen eso. Pues porque los motiva a que los muchachos se pongan para su número y sean más eficientes y nos creen ahorro. Esa fue la fórmula que se identificó para eso. Pero bueno, ahí va la cosa. Esos son los cambios que se piden sobre el ente regulador que le ha bajado caliente, bien caliente, a Genera recientemente porque se pusieron a gasificar sin que le dieran la autorización previa y fueron bien contundentes en la última resolución a esos efectos. Así que veremos a ver cuál es el futuro de esto, porque si
La idea es gasificar, 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 como parece ser la política energética no solamente de la gobernadora, sino del presidente Trump también. Y el negociado está arrastrando los pies con autorizar eso. Ahí está. Ahí está. Y veremos a ver por dónde aterriza la nave espacial. Así que si esos ahorros se materializan y todo lo demás que pueda cambiar, y si los legisladores le compran esa a Genera y al SAR de la energía, que para eso que están ahí. Genera, a su vez, nos deja saber a través de su oficial de Asuntos Públicos, el amigo de muchos años, Iván Baez, que el sargazo los amenaza y los ataca. Y nos trae Upfront and Center otra situación donde hubo arrastre de pies por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, porque esto del sargazo no es nuevo y se veía venir. Y ahora esta semana nos dijeron que las máquinas no llegan hasta el 2026. Y entonces hay que echarle químico, hay que hacer qué sé yo, otras cosas, y Genera va a tener que contratar a otras compañías que ya han sometido sus propuestas para bregar con el asunto de sargazo, porque si no, como los animalitos en los cables y en las subestaciones nos provocaban apagones, ahora es el sargazo que nos va a probar, el único sal que es malo, el sargazo, nos va a afectar y van a hacer que el sistema colapse, porque eso coge agua y enfría las turbinas y todo ese detalle complicado. Que sea una lista de justificaciones para los apagones que pudieran estar por venir. Gracias a Dios no los hemos sentido tanto, o por lo menos en el área metropolitana, hay que decirlo. Pero esa es la última en la lista de justificaciones insólitas que provee el operador de la generación en Puerto Rico y que tiene que ver con el sargazo, que esas máquinas, esto ya se veía venir para la remoción y parece que es que no hay suficiente. Se le dará prioridad quizás, no lo sé. Esto requeriría una expresión del secretario del Departamento de Recursos Naturales para las áreas circundantes a donde operan las plantas, porque nos crea un problema mayor también. Pues no sé, quizás esa sea una de las opciones que pudiera llevar a cabo el Departamento de Recursos Naturales para prevenir que se dañen otras máquinas y que se provean los apagones, porque las máquinas no se pueden enfriar. Ese es el gran peligro, que como cuando chupan el agua de sal, tienes que sacarle el sargazo para que esa agua del mar pueda enfriar las turbinas. Mucha gente no les va a hablar de esto, pero bueno. Miren, para culminar con esto de la energía eléctrica, es importante el capítulo de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la sala de la juez Taylor Swain. Y hoy, en prensa escrita, dice, esa va a ser, ¿y quién podrá salvarnos ahora? Como decía el Chapulín Colorado. Pues mire, parece que la Chapulina Colorada de nosotros va a ser la jueza Taylor Swain. Esa no es la función de un juez, ni en un proceso de quiebra, ni en un proceso de demanda. El juez está allí, analiza los argumentos de los abogados primero, escritos u orales, los supporting documents, los documentos acreditativos que sustentan esos argumentos, y de ahí toma una decisión beneficiosa para ambas partes, porque aquí el dinero cambió de mano, el dinero se nos prestó, que haya sido utilizado, y usted puede impugnar 20 cosas de cómo se hicieron esas emisiones de bono. No obstante, el dinero cambió de mano y a esa gente se les debe, y se les debe algo, y va a haber que pagarle. Y yo creo que la juez ha estado clara con eso. Y las últimas posiciones de la Junta de Supervisión Fiscal y de la Autoridad para la Agencia Financiera y Fiscal, AFAF, evidentemente detallan que aquí no hay ganancia neta y que no se puede pagar nada. En un momento habían sido que se podían pagar 2.000, casi 3.000 millones, pero ahora no se puede pagar nada. Porque hay que operar la autoridad o el sistema eléctrico y que con lo que sobra, pues no da. ¿Cómo la juez puede hacer? Porque el arrastre de pies no parece que se sostenga mucho más. Váyanse a mediación y agárrense de las manos y cantemos un corito a ver si algo pasa y hay una intransigencia y se resuelve la intransigencia entre las partes. No lo sé. Eso hasta ahora no ha dado resultado. Y el problema es que la mediación es voluntaria. Y si yo me tranco a la banda con mis argumentaciones, pues vamos para el tribunal y vamos para el caso ordinario, para un litigio, para un juicio. Y el problema es que si se sale de este proceso, lo que queda como ordinario, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Que pueden ir allá y preventivamente embargarnos nuestros bienes. Y entonces, ¿con qué pagamos la operación? ¿Con qué le pagamos a los operadores privados? Nadie quiere hablar de eso, nadie se los dice.
Ese es el peligro de que salgamos de la sala de la juez Taylor Swain y se vaya a un procedimiento ordinario en el Tribunal Federal. Y se lo hicieron a Argentina y se lo hicieron a Grecia. ¿Por qué no van a hacérselo a Puerto Rico? Yo creo que estamos apostando en la ficha equivocada para esos propósitos. Pero mire, vamos a hablar de mejores cosas, de una alianza reciente que se está estableciendo. Y primero que nada, como ustedes saben que a mí no me gustan los acrónimos y quiero siempre identificar las cosas, el CUD. Está aquí con nosotros el director del CUD, el director señor Alfonso Lam. Buenos días, bienvenido. Gracias por la oportunidad y te felicito porque vas a salir pronto en televisión también. Agradecido. Ese mensaje va a llegar contundente. Cierto. Y hay que hacerlo entretenido, chicos, porque a esta hora, tú sabes, obviamente son asuntos complicados, complejos. Yo no le subestimo la inteligencia a nadie. De vez en cuando el marciano baja y yo le explico ciertas cosas de sentido común, ¿verdad? Pero eso es nuestro paisito, las circunstancias que les rodean. Pero hay buenas noticias. ¿Qué es el CUD, Alfonso? El Centro Unido de Detallistas, ¿y cuál es el propósito principal? Ok, el Centro Unido de Detallistas es una institución sin fines de lucro, fundada en 1891. 1891. Sí, tiene 140 años Wow. Y ha venido ayudando a los pequeños y medianos comerciantes de nuestro país. Ok. Como sabemos, el vehículo más importante de la economía son los pequeños y medianos comerciantes. Así es. Y el Centro Unido se estableció con la intención de capacitar, de ayudar, de poder dirigir a estos pequeños y medianos comerciantes. Y este próximo 15, 16 y 17 tenemos nuestra convención en Ponce. Y estamos invitando a todos los comerciantes para que se hagan presentes, ¿verdad? Todas las charlas son gratis, todos los seminarios son gratis, y se pueden hacer socios del Centro Unido también. El Centro Unido por muchos años le ha brindado planes médicos a sus socios, los talleres, siempre, toda la semana hay algún tipo de taller donde usted como comerciante puede ir y son gratis. Han sido y yo, ¿verdad? Por mi paso de 23 años en la legislatura, siempre que hay alguna iniciativa de cualquier gobierno, de cualquier administración, ustedes proveen también, no solamente oposición, sino a veces están de acuerdo o dicen, mira, yo creo que se debe ser así. Y esa pericia de la práctica es importante, porque en papel puede ser una cosa, pero cuando yo voy a solicitar el servicio, cuando voy a dar el servicio, cuando me confronto con lo que son particularmente las agencias gubernamentales como pequeño y mediano negocio, esa parte es importante porque no necesariamente funciona como el papel lo pensaron. Mira, el Centro Unido ha sido un pie de lanza en muchas iniciativas. ¿Usted se acuerda cuando empezó la Liga Atlética de la Policía? Eso comenzó con el superintendente Ismael Betancourt. Y salió estaba chiquito, pero me acuerdo. Y salió del Centro Unido buscando crear que los jóvenes se unieran a la policía, que le dieran seguridad a los comerciantes. ¿Sabe? El Centro Unido siempre ha estado envuelto en todas las iniciativas, en todo lo que sea por el bienestar de nuestro país. ¿Qué temas se van a estar cubriendo en estos simposios o en estas conferencias que se van a dar en la convención? Mira, hay desde charlas legales con nuestra licenciada Cintia, que es miembro de nuestra junta. Ella está dando unas charlas que es cómo la transición de tu negocio, ¿verdad? En herencia, en contratos de nuevos socios. Va a haber charlas para las damas. El Centro Unido le da mucho hincapié a ayudar a la mujer puertorriqueña a que se desarrolle. Va a estar la alcaldesa de Orlando, del condado Orange. Que va a venir para enseñarnos y explicarle a todos cómo se puede hacer negocios con Orlando, ¿verdad? Va a estar la alcaldesa de Ponce dando talleres, ¿verdad? Va a estar los de desarrollo económico también dando talleres, cómo tú conseguir financiamiento y todas las alternativas que hay posibles para los comerciantes. Hay una alianza que se ha hecho también con SBS a esos efectos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, SBS es nuestra compañía matriz que recoge todas las emisoras de este Sí, el Centro Unido lleva haciendo alianza con SBS ya hace como varios meses atrás. Y ha sido productiva porque le da una herramienta a los pequeños y medianos comerciantes de a través de ustedes poder resaltar sus negocios, anunciarse y la capacitación, que es lo más importante. Tiene un rate preferencial para anunciarse aquí, es la verdad. Sí, si son miembros del Centro Unido de Detallistas, se les da una... Es la verdad. Ciertamente. Es la verdad. Mira, Alfonso, a futuro, en este evento... tenemos nuestro torneo de golf. Tenemos nuestro torneo de golf el día 14, ¿verdad? Que va a ser con beneficio de las ahora en agosto, ¿verdad? Sí, ahora el 14 de agosto, con las Siervas de María de San Juan, que todos los fondos van para ahí. ¿Vamos a jugar golf?
Cuéntame cómo va a No, ser. pero las vamos a ayudar. Las vamos ok, a ayudar. a beneficio de. Ya. Lo importante es, y lo importante es siempre seguir contribuyendo con nuestra sociedad. Esto empieza el 14 del torneo de golf, del 15. Va a ser allá en Ponce también. Va a ser en Ponce. Ajá. Del 15 al 17, pues nuestra convención, todo es gratis, excepto el almuerzo de la gobernadora y el almuerzo con el comisionado residente, Ok. que ambos van a estar. Pero usted puede llegar ahí y puede entrar a todas las charlas y a todo. Hay que registrarse, me sospecho, ¿no? Hay que registrarte, si no, allí también te registramos. También se pero puede. todo es gratis, puedes entrar, puedes ir con tu familia, eso es más familiar que. Y allí que mismo nada. me puedo hacer miembro del centro. Seguro. Yo te traje también información aquí porque los periodistas también pueden hacerse miembro del Centro Unido de Tallistas. Ok. ¿Y se puede hacer online o hay que hacerlo? Puedes hacerlo online, sí, Sí. tienes todos los métodos para hacerlo. Qué bien. Es súper importante por lo que te digo. O sea, no solamente es cuando hay un proyecto malo legislativo que los vemos, ¿verdad? Acercarse al país y estar muy presente en los medios, sino esa data que es irreemplazable, Alfonso, de lo que es esa experiencia en la práctica, de lo que ustedes viven, no solamente con los consumidores, sino con el asunto de gobierno también, de las agencias de gobierno, los permisos, todo ese tipo de situaciones es súper importante. De hecho, va a haber charla también de permiso. Tenemos una persona en nuestra junta que se llama tenemos una persona en nuestra junta que se dedica, la compañía se llama On Time y ayuda a todos los comerciantes a sacar sus permisos, que esto ahora es una burocracia. Sí, es medio complicado y los cambios a veces lo han hecho más complicado por no comunicarlo, ¿verdad? Efectivamente, es importante eso también. Mira, nuevamente, números de teléfono o dónde pueden llamar para registrarse si quieren hacer el pueden buscar online en el Centro Unido de Tallistas. Va a ser en el Ponce Hilton. Y nada, en nombre de nuestro presidente Ramón Barquín y nuestra administradora Vilma Medina, que hacen un trabajo excelente, los esperamos. Nos pueden llamar, estamos para servirles. Hermano. Y hemos sido bien firmes en apoyar las cosas que favorecen al comercio de Puerto Rico. El Centro Unido es la casa grande de todos los comerciantes puertorriqueños que quieren emprender, que ya tienen su negocio establecido. Así que los esperamos en Ponce Hilton. Me le envías un abrazo bien fuerte a mi venerable hermano, hombre libre de buenas costumbres, Ramón Carlos Barquín III, por favor. Gracias, mucho éxito. Esperamos, ¿verdad?, una amplia participación y háganse socios porque obviamente todo este tipo de conocimiento es durante todo el año que están impartiendo estas charlas y toda esta información que todo comerciante debe saber. Aprovechamos hoy a las 10 de la mañana, Ajá. Nuestro presidente Ramón Barquín III está en un conversatorio en el Centro Unido de Tallistas con los pasados secretarios de Educación. Importante. Agradecidos. Mucho éxito, Los Alfonso. esperamos en Ponce Aquí Hilton. siempre a la orden. Gracias. Ciertamente. Amigos, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos está con nosotros el licenciado Jan Peña Payano, que estuvo con nosotros la semana pasada en sustitución de Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos. Y vamos a hablar un poquito de ese rol de comunicación de la fortaleza, de los escuderos de la gobernadora y cómo eso quizá haya que modificarlo un poquito con todo lo que está pasando en el país. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Conmigo, repitiendo después de la semana pasada, en sustitución de Irán Torres Montalvo, pero pronto va a tener su propia colaboración aquí con nosotros, el doctor y licenciado Jan Peña Payano, director o más bien asesor legislativo de La Fortaleza. Buenos días, Jan, bienvenido. Saludos, Eddie, saludos a Javi, gracias a todos nuevamente por la invitación y nada, sí, aclaro siempre que somos un cuerpo de asesores, pero gracias por la distinción. Estamos listos para tus preguntas. Cabeza, el buen amigo. Carlos Rivera Justiniano okay. Y nuevamente repito siempre sustituyendo a Irán que está esas vacaciones más que merecidas, así que nada, aquí estamos bateando. Mira, hay un asunto de comunicación, lo he discutido contigo, lo he discutido con Irán, lo vengo discutiendo desde los tiempos de Pedro Pierluisi, que debe haber una figura como la hay en el aspecto en el Ejecutivo Federal, que yo soy fan de ella, Karen Levitt, me parece que es espectacular y de la manera que contesta, a alguna gente le parece un poco rude o lo que sea, pero me parece que es muy asertiva y ella no da vueltas a la pregunta. Pero esa persona que la prensa confronta de inicio es importante porque cuando no es el presidente o presidenta, gobernador o gobernadora,
tiene cierta latitud de decir, mira, sabes que es un aspecto bien técnico, déjame hablar con el funcionario a cargo de la agencia, o refiero si es al Pentágono o lo que sea en el caso de la presidencia, y da esa oportunidad de decir, mira, por aquí van los tiros, esto es lo que quiere saber el periodista, y te da oportunidad de prepararte, versus cuando es el gobernador, gobernadora, presidente o presidenta, ya tú estás ahí y se espera que tú sepas de todo, y que así sea que doña Chencha fue una ventanilla en el departamento X a buscar servicio y no se lo dieron, que el gobernador o presidente esté enterado de eso. Puede ser injusto, puede ser irreal que sepa de todo eso, pero the buck stops there. Entonces, en ese sentido, por diseño, Pedro Pierluisi no lo quiso o no la quiso tener tan de frente porque había una nominación como secretaria de Asuntos Públicos con Mayvis Vizcarrondo, pero no hacía lo que está haciendo en esta administración. No obstante, muchos de los asuntos, más allá de la información que provee el buen amigo Irán Torres Montalvo, la gobernadora escoge ella misma enfrentar esas preguntas de la prensa y contestarlas ella sin que haya una intervención de ningún director de agencia, ni tampoco del secretario de Asuntos Públicos. Y hemos visto la semana pasada con el asunto del suplido de agua potable y esta semana con la destitución de los miembros de la Junta, que ayer se retira de una actividad sin someterse a las preguntas de la prensa, no obstante se las había convocado allá porque era una actividad bonita, era lo que le pasaba con las primeras piedras, con la entrega de llaves, con todo lo que hacía Pedro Pierluisi. De momento le hablaban de la Comisión Estatal de Elecciones. No tenía nada que ver con la actividad que estaba pasando allí, que era algo bueno, pero de verdad, y como a ella ha escogido por diseño hacerlo ella sin tener esos escuderos, que es importante, ¿cuánto esto puede afectar la percepción política quizás? ¿O cómo ves este ejercicio? No estoy hablando de nada que no sepamos y que se haya hecho en otras administraciones. Claro. Mira, antes que todo, ese es muy buen planteamiento, ¿verdad? Para procesos de discusión política en Puerto Rico. Recordamos, ¿verdad?, la historia más reciente, el licenciado Marco Rodríguez Gema, a Colbert, cuando estuvo también en secretario. Marco fue secretario de Asuntos Públicos. Del secretario de la Gobernación, pero también era bien vocal. A veces recordamos a Jesús Manuel Ortiz, recordamos a Ramón Rosario, otros más. En la historia moderna de Puerto Rico. Ahora bien, la gobernadora siempre ha dado cara. Voy a contextualizar ese planteamiento quizás por la percepción. Primero, que yo creo que hemos sido de las administraciones que más espacio hemos dado en cuanto a la comunicación de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos 2 programas en la semana que se llaman En Récord. Esos programas básicamente traemos 100 miembros del gabinete. Ellos plantean y presentan ideas o proyectos esenciales que tienen en esa semana, ¿verdad? O a futuro. Y abrimos los micrófonos para que pregunten lo que quieran. O sea, ayer mismo yo estuve en el programa En Récord y hablamos del tema de la Junta, hablamos de pensiones. El martes tuvimos lo de el programa que trajimos las especies exóticas y hablamos de otros temas fuera de las especies. Se hacen 2 rondas. Primero, preguntas sobre el tema y luego open questions. ¿Pasan o no pasan más tiempo ahí contestando claro preguntas que de sí, otras cosas claro de los que temas sí. que usted traiga? Y es razonable, pero nosotros tenemos que también establecer una agenda, cuáles son los temas que vamos a anunciar. Y además de eso, tenemos los domingos, Asunto Semanal, que ahí sí es más que todo una recopilación de todo lo que pasó en la semana y posiblemente las decisiones o programas que vamos a presentar durante la próxima semana. Ahora bien, el hecho que la gobernadora, ella, por ejemplo, de la Junta lo ha contestado. Ella ha ido, lo entrevistaron en Telemundo sin dar pautas aquí, pero es una verdad, un medio público. Debo decir que se hizo pública la contestación, hizo un comunicado de prensa. El licenciado y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, también se expresó. Yo he hablado también con los medios. Lo que pasa es que cuando ayer el evento, tenemos que entender que la gobernadora tiene una agenda. Ella siempre le contesta a los medios de comunicación, ¿no? Y siempre, por ejemplo, a veces le hace la conferencia sobre acueductos, le preguntan sobre legislación, hace la pregunta sobre unos vales, la conferencia sobre unos vales de vivienda, le preguntan sobre cambio climático u otras cosas. Así que yo creo que siempre ella ha ido de frente, ustedes la conocen, nosotros hemos puesto los foros para contestar todas las preguntas que desean y cuando no se contestan, se provee la información o si damos una reunión como ellos quieran. Hay asuntos que son muy técnicos a veces y complejos cuando hablamos del sistema eléctrico. Y yo creo que, fíjate, en otros respectos, la gobernadora le ha dado bastante apertura a que sea entonces el zar de la energía. O sea, que la lección se aprendió ahí, pero para otros temas, pues no necesariamente los quiere contestar ella. Y me parece que es un error estratégico de una persona que conoce muy bien que la política es percepción.
y que entonces esa percepción no quiero decir huirle, pero porque hay una información lo traigo también en el contexto de las expresiones de Gabriela Bofelli ayer, la directora de Prafa, como que espera que la comunicación sea mejor y más fluida en adelante. Entonces parecería que es que la gobernadora no tiene toda la información que quisieran preguntarle quizá, o que no se siente ready para enfrentar preguntas sin tener conversaciones Yo les allá. puedo decir que la gobernadora es una persona veteranísima en gobierno, como lo mencioné hace una semana aquí, presidenta de la Cámara, viene de las juventudes del Partido Nuevo Progresista, congresista, su experiencia a nivel profesional y académico. Además, ella siempre contesta y yo estoy seguro que estaría lista. Lo que pasa es que no siempre las conferencias de prensa puede ser que coincidan con una agenda que también tiene. Recordemos que sigue siendo gobernadora y para eso también tenía la persona encargada de contestar esos temas allí. Se manejó, Astrid lo manejó bien y demás y el equipo, así que seguimos. ¿Qué va a hacer ahora de la agenda, inclusive del plan de gobierno? Era algo que hablaba ahorita con Jaime, ¿verdad? Y no porque sea esta administración y lo que prometió, ni porque, pero con una recomposición de la Junta o inclusive dejando solamente a los 2 miembros que quedaron vivos, puede hacer muy complicado la gestión de gobierno para cualquier administración, entre las alternativas de legislativa, entre los contratos de gobierno que también se han metido recientemente en eso, y ahora sale el último chichón, que es que eso de separar la policía, parece que no lo hablaron o que faltan unos documentos ahí de certificación de plan fiscal. Bueno, vamos a aclarar las cosas. En cuanto a la composición de la Junta, la gobernadora hizo sus expresiones oficiales aclarando que le damos total deferencia a esas designaciones y ese poder que tiene el presidente Trump. La comunicación de la gobernadora ha sido desde antes, cuando fue congresista, y actualmente con la Junta de Supervisión Fiscal, con sus miembros presentes y con los que designe, vamos a colaborar mano a mano. No empecé a eso. El secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domenech, que a la misma vez es el director de la FAF, no esperamos a 2 semanas, a un mes para actuar. Se reunieron con Robert Mujica en la propia Fortaleza. Hay fotos, se publicó con parte de su staff, con el SAR de Energía y con parte del equipo de Fortaleza para atender, ¿verdad?, esta continuación de los servicios que se van a seguir dando y los proyectos y metas que tiene el gobierno de Puerto Rico conforme el programa de gobierno. Como cuestión de hecho, no podemos olvidar que, según explicó ayer el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, aquí hay un presupuesto certificado. Así que ya esos proyectos que están y esas designaciones y todo esto, por eso, ahora bien. Y parecen haber salido cosas, qué claro. Bueno que me traes esa línea, porque parecen que hay unos aspectos como, por ejemplo, todo el andamiaje, y lo levantaba ya hace semanas, no hay una línea en el presupuesto para rehacer los reglamentos, las órdenes administrativas y todo eso que se va a hacer, si ahí va a haber una oficina de recursos humanos en la policía. Ese ejemplo que te doy. Claro, en el caso de la policía, por virtud de la ley promesa, exige, y esto es verdad para la audiencia, una famosa, lo que se conoce, certificaciones de la sección 204 de la ley promesa. Esas certificaciones, que fue parte de la carta que emitieron a la FAF, explican o exigen básicamente al gobierno de Puerto Rico, y esto no pasa solamente con la policía, pasa con cualquier legislación, a evaluar el impacto fiscal que tienen, ¿verdad? Una vez se aprueba la medida, hay unos periodos de días, entiendo que son 7 días, y luego se pueden pedir prórrogas para analizarlo. Esto no quiere decir que la separación de la policía no se va a materializar. Es parte de un proceso legal que exige la ley promesa y parte de las comunicaciones continuas. Yo invitaría a la ciudadanía también que, si quieren ver más o menos el comportamiento de la Junta y el gobierno respecto a esta y otras leyes, en la sección de documentos en la página de FOMB, de la Junta de Supervisión Fiscal, te dice, tú pones 204 y te aparecen todas las comunicaciones y todas las veces con otras leyes que han hecho esto. Lo que pasa es que aquí ejemplifican y detallan el asunto del gasto administrativo de implementación, y son particulares, y dicen, mira, ok, tú tienes una exigencia por las disposiciones de promesa que me tienes que enviar las 2 certificaciones, la de cumplimiento con el plan fiscal y la de también del impacto a futuro, positivo o negativo, de ingresos o gastos. Y eso obviamente tiene que conciliarse con alguna línea de partida en el presupuesto que diga, mira, tenemos que contratar a abogados, estoy poniendo el ejemplo más sencillo, para hacer el nuevo reglamento de la policía. Y eso va a costar, eso parece no estar ahí, y es lo que ellos señalan en esa certificación, que se vence hoy el plazo. Es parte de las comunicaciones consistentes que tenemos con el gobierno y la Junta. Esa contestación, pues el gobierno de Puerto Rico y el equipo fiscal debe estar dándole. Eso es preciso aclarar que esto no se aprobó en el vacío, estas evaluaciones no es que nos hicieron,
yo estoy seguro que el gobierno de Puerto Rico va a estar contestándole y pueden tener la seguridad que eso va a pasar, porque es parte del programa de gobierno. Debo aclarar también que se ha estado mencionando, ¿verdad?, el asunto de qué va a pasar ahora con Puerto Rico, que las designaciones y la Junta, las reuniones se dieron, vamos a seguir la comunicación, no tenemos por qué entrar en histeria, hay un presupuesto certificado, el gobierno sigue operando, vamos a continuar con el programa de gobierno y aprovecho el caveat porque se mencionó en una de tus secciones anteriores lo del SAR de educación o esto estaba Principal en oficial financiero. el programa de gobierno, y lo mencioné aquí contigo la semana pasada, el programa de gobierno que el pueblo de Puerto Rico avaló en las urnas incluía páginas 63 a 64, que el Departamento de Educación, si una de las cosas que iba a hacer la gobernadora era esta posición de jefe financiero. No ayer, estamos escondiendo nada. Y se discutió, ella lo explicó y lo dijo. Lo dijimos, así que que en esta etapa, quizás después de la primera sesión legislativa es que se quiere empezar a trabajar, pues eso es otro asunto. Pero no llamemos engaños, se anunció, se explicó y es parte del programa de gobierno que se ofreció. Pero fíjate qué es lo que pasa. Y esto es verdad, cosas que pasan al buen amigo Eliezer Ramos Párez, que lo conozco, lo respeto y lo distingo. En ese mismo programa donde la gobernadora, porque pusieron las dos entrevistas, ¿verdad? En el mismo programa, va él y dice, ya el SAR, inclusive nos lo avaló la Junta de Supervisión. Él mismo menciona la figura del SAR. Ya sabemos cuánto va a ganar, lo que no sabemos es cuánto es. Se lo dice a Yolanda, me parece que fue la semana pasada o esta misma semana. Entonces, ya tenemos identificado eso, falta es que quién sea. Y entonces, se hablaba yo ahorita de lo que tiene que traer ese funcionario o funcionaria en la mochila, ¿verdad? Hablabas de la preparación en finanzas, claro. Correcto. Que sí. O el bagaje profesional, claro, que a veces es sustituible por el título académico. Por el título académico, correcto. Pero al final del día hay unas cosas que no son usurpables del poder constitucional que tiene el secretario de Educación. Y eso hay que dejarlo claro. Va a ser un subalterno del secretario. Sí, es una posición que se crea como un CFO dentro de la estructura del Departamento de Educación. Así que tranquilo que no van a sacar a Eliezer, que está haciendo tremendo trabajo. No, lo que pasa es que ese asesor técnico, como lo quiera llamársele, en el caso de Acueducto, no puede, por ejemplo, despedir gente. No puede mover gente de una región a otra. En el caso de Acueducto es una figura distinta porque fíjate. Exacto, sí, porque no tiene disposición constitucional. Claro, es una corporación. Claro, y además que lo que se está haciendo con el ingeniero Carlos Pesquera, que de hecho el viernes lo dije aquí, el problema de agua se atendió, ¿verdad que sí? Y también te mencioné el viernes pasado lo de los proyectos del Senado 615. Y si se atendió porque tenemos que pagar 65,000 pesos al mes. Bueno, oíste, porque siguen unos proyectos que se están arreglando. No, porque hay unos proyectos que se están atendiendo y eso se va a divulgar. Pero el asunto del agua potable, según nosotros nos comprometimos, fue atendido y van a seguir trabajando, se va a seguir investigando. En cuanto al asunto del CFO, es distinto porque requieren unas enmiendas legislativas, unas facultades administrativas ahí. Así que son figuras distintas, no es un contratista independiente. ¿Darle espacio al secretario para que haga qué? Si se resuelve lo administrativo, lo financiero. Es que enfoca, si se lee el programa de gobierno, es para atender los asuntos, por ejemplo, manejo y maximización de fondos federales. Es como la figura del CFO que se creó en el Departamento de Hacienda, claro. Así que no es le está restando facultades al secretario de Educación, al contrario, es el propio secretario. Obviamente, ¿por qué? Porque es una persona con competencia, experiencia en temas financieros y contables. O sea, en el tema de educación, yo no estoy diciendo, no me van a inducir error. Lo que estoy diciendo es que por lo técnico y el manejo de fondos federales y temas contables y de auditoría y demás que tiene por el volumen el Departamento de Educación, es una persona que viene a complementar y seguir dando el apoyo al secretario de Educación, como que lo está haciendo excelentemente. Se ha traído que el Departamento de Educación, por sucesos recientes, que casi todos tienen que ver con contratos, pudiera entrar nuevamente en sindicatura federal. Yo no trabajo con especulaciones. Yo creo que el secretario lo está haciendo muy bien. No, pero los señalamientos están ahí. Bueno, pues los señalamientos pueden estar y se están atendiendo y se van a seguir trabajando. ¿Habíamos salido de ese síndico en un momento dado? Se había salido, claro. Vamos a continuar trabajando para evitar todas las sindicaturas. Son las instrucciones de la gobernadora. ¿Pudiera hacer esto para evitar esa sindicatura? Fíjate, si me hubieras dicho que se planteó en las pasadas semanas, claro, pero es una oferta que se hizo desde el programa de gobierno, así que no podemos concluir que es producto de eso. Y es importante, Eddie, no llamemos, o sea, y no es tu caso, pero sé que hay muchas narrativas allá afuera. Claro. O sea, decir que de los mismos PNP molestos por una razón o la otra, licenciado. Yo en mi caso, y me usé de ejemplo la semana pasada y lo repito, la gobernadora Jennifer González nos ha dado la oportunidad, incluso a personas que estuvimos de una forma u otra en el gobierno del exgobernador Pedro Pierluisi, y aquí no hay una cacería de brujas,
no nos están persiguiendo, al contrario, nos han dado oportunidades. Mira dónde estoy contigo. ¿Qué más confianza que esa? Pero, decir que van a traer, que van a traer una persona muy competente. Gracias, pero con un conocimiento, una experiencia, ese no es o no parece ser la misma situación con ciertas personas en unos puestos particulares, ¿verdad? Sin entrar claro. ni por minar las capacidades de nadie, porque a veces lo que te falta en el libro lo tienes en la calle, ¿verdad? Y por eso hablábamos ahorita de sustituir el grado académico por la experiencia, que es importante también. Pero ahora esa vertiente parece sumarse una gente que estuvieron con la gobernadora y que no han obtenido en 6 meses lo que pensaban que iban a obtener. ¿Verdad? Siempre va a haber discrepancia. La gobernadora, bueno, que sigan proveyéndola. La gobernadora ha sido firme y lo ha expresado públicamente. Aquí somos un solo partido. No ganamos las oportunidades gracias al favor del pueblo de llevarla ya como gobernadora, llevar a la Asamblea Legislativa, los alcaldes que salieron electos. Y eso es lo que ella ha dicho. Aquí no tenemos revanchismo con nadie. Pero esa ejecución en las agencias es importante. Esa ejecución es importante y eso es lo que la propia gobernadora Jennifer González Colón, es el mensaje que ha dado, es la instrucción que tenemos. Además, volviendo a lo del CFO de educación, decir que es por una amenaza que se está dando de una sindicatura. Bueno, si fuera como te mencioné, que eso se anunció hace 2 días, pero no, eso se anunció del programa de gobierno. Así que invito a aquellos que quieran más información, pueden leerlo, es público. Y van a ver que esto no se trajo hace 3 días. Así que, contestada tu pregunta. Mi pana Jan. Mi pana Eddie. ¿Cuántas competencias de debate tú ganaste? Pues mira, wow, esa pregunta hace tiempo no me la hacen. Yo empecé en la Universidad Interamericana. Ahí tuve la oportunidad de competir en Ecuador. Competí en Chile. En Chile, en la Universidad Diego Portales, salí como el mejor orador. Ganó una competencia de debate en la Universidad Interamericana, que era interna para elegir el equipo que iba a Colombia. En Colombia llegué en 4ª posición de 17 equipos, compitiendo incluso con LUNAM. Gané la competencia Miguel Velázquez de la Escuela de Derecho de la UPI y otras. También he sido juez de la Liga Oratoria, he sido juez de la Jornada Internacional de Debate Digital en 2016. Redacto discurso, me encanta el oratorio y pendiente que... Mira por qué cambió el enfoque, porque acabas de utilizar una de las destrezas más importantes de comunicación y de comunicación política. Y tú sabes que yo llevo unos cuantos años en esto. Acabas de todo lo que estábamos hablando, del aspecto político de ejecución en las agencias, me viraste al punto del CFO y de que había sido una promesa de campaña, que es tu argumento fuerte ¿verdad? En todo esto que estamos teniendo. Y lo hago como ejercicio, ¿verdad? Sin decir que fue. Pero eso es lo que hace no solamente un buen orador, sino un buen comunicador político cuando quizás te traen un punto en el cual no es tan... por una razón u otra no es tan fuerte, ¿verdad? O de lo que se preparó la persona en ese momento para contestar y viras el argumento hacia tu punto fuerte, que es una promesa de campaña y la gobernadora lo cumplió. Ahí está. Eso es lo que debe haber. Esos son los escuderos de los cuales le vengo hablando. Tienen el mejor ejemplo, lo acaban de ver aquí. Gracias. Eddie, no quiero desaprovechar la oportunidad nuevamente para felicitarte por tu nuevo proyecto de vida. Felicitar a la gobernadora. Porque no te vayas lejos. La gobernadora cumple el 5 de agosto. Felicidades nuevamente. Y ayer se celebró importante el Día del Corazón Púrpura a todos nuestros veteranos y personas que fueron condecoradas con ese tan alto reconocimiento. Nuestros respetos por su valor, sacrificio y esfuerzo defendiendo la democracia y los valores de Estados Unidos de América. Pregunta, si no sé si me la puedas contestar. ¿La gobernadora se apresta a viajar a la capital federal anytime soon a hablar Eso no es algo que me consta de mi propio personal conocimiento. No. Pero dicta el sentido común que debería ser así. Antes está. Gilberto Santa Rosa dice, como me dice el corazón, pero me grita la conciencia. La gobernadora tiene su agenda y ese es su trabajo. Ella va a hacer lo que tenga que hacer por el pueblo de Puerto Rico. No le digo que Javi. Mira quién cita. A mi hermano. Ahora estamos en Nación Z, ¿no, Javi? Gracias, brother. Qué bueno, gracias por la entrevista. Irán viene pronto, así que gracias. Saludos a todos. Vienes para acá, vas a tener tu propio espacio, tranquilo. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López.